El comedor de la hacienda Los Altos de San Miguel resplandecía bajo la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales coloniales. La familia Montero al completo se había reunido para celebrar el 65º cumpleaños de doña Mercedes, la matriarca del clan. Josefina Ruiz, recién casada con Eduardo Montero, se sentía como una intrusa en aquella mansión de techos altos y paredes decoradas con retratos de antepasados que parecían juzgarla con la mirada. «Pásame el mole, por favor», pidió doña Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Josefina, nerviosa, extendió la mano hacia la bandeja de mole poblano, consciente de las miradas que la escrutaban. Sus orígenes humildes en un pequeño pueblo de Oaxaca contrastaban con la opulencia de los Montero, una de las familias más influyentes de Puebla. A pesar de los 6 meses que llevaba casada con Eduardo, aún no había logrado sentirse aceptada. «¿Qué haces?». La voz cortante de doña Mercedes atravesó el comedor como un látigo. «¿Así es como sirves en la mesa?». El silencio cayó pesadamente sobre los comensales. Las conversaciones se apagaron y todos los ojos se posaron en Josefina, que sostenía el cucharón con manos temblorosas. «Lo siento, no entiendo qué. Ni siquiera sabes usar un tenedor, ignorante», le gritó la madre de su esposo frente a todos. «¿Es que en tu pueblo no te enseñaron modales?». El rostro de Josefina se encendió como una llamarada. El cucharón tembló en su mano, derramando unas gotas de mole sobre el mantel de lino blanco. «Mamá, por favor», intervino Eduardo, pero su voz sonó débil, conciliadora. «No me interrumpas, Eduardo», cortó doña Mercedes. «Tu esposa debe aprender que en esta casa hay normas. No puede servir el mole con ese cucharón. Hay un servidor específico para cada platillo». Las risitas disimuladas de las primas de Eduardo resonaron como pequeñas puñaladas. Josefina sintió que el aire le faltaba. Durante meses había soportado comentarios velados, miradas despectivas y críticas disfrazadas de consejos, pero esta humillación pública era diferente. «Discúlpeme, doña Mercedes», logró articular con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Todavía estoy aprendiendo las costumbres de su familia». «Después de 6 meses, querida, ya deberías saberlo», replicó la mujer con desdén. «Me pregunto qué otras cosas básicas desconoces». Don Francisco, el patriarca, carraspeó incómodo. «Mercedes, por favor, es una celebración». «Precisamente por eso me preocupo, Francisco. Nuestra familia tiene una reputación». Josefina miró a Eduardo, esperando que defendiera su honor, pero él mantenía la mirada fija en su plato, evitando el conflicto como siempre hacía cuando su madre atacaba. «Con permiso», dijo Josefina levantándose con toda la dignidad que pudo reunir. «Necesito un momento». Se dirigió al baño con pasos medidos, conteniendo las lágrimas hasta cerrar la puerta. Solo entonces permitió que el llanto silencioso sacudiera su cuerpo. No era solo por la humillación, era la acumulación de 6 meses de desprecios, de sentirse constantemente evaluada y encontrada insuficiente. En el espejo del lujoso baño, Josefina observó su reflejo. Sus ojos oscuros, enrojecidos por el llanto, le devolvieron una mirada que no reconoció. Ya no era la joven ingenua que había llegado a esa casa con ilusiones y esperanzas. Algo había cambiado dentro de ella. Una chispa de determinación encendió su mirada. «Esto se acabó», susurró a su reflejo secándose las lágrimas. «No más humillaciones». Al regresar al comedor, todos fingieron que nada había ocurrido. La conversación fluía artificialmente mientras Josefina tomaba asiento en silencio. Bajo la mesa, Eduardo apretó brevemente su mano, un gesto que pretendía ser solidario pero que ella interpretó como cobarde. En el extremo de la mesa, doña Mercedes presidía con la satisfacción de quien ha marcado su territorio. No sabía que acababa de despertar algo peligroso en su nuera, algo que pronto amenazaría los cimientos mismos de la familia Montero. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Eduardo intentó consolar a Josefina. «Mi madre es así con todos, amor. No es personal». «¿No es personal?». Josefina lo miró incrédula. «Me humilló delante de toda tu familia. Solo quiere que te adaptes a nuestras costumbres». «No, Eduardo. Tu madre me odia porque vengo de un pueblo, porque mi padre es campesino y no empresario como el tuyo. Me odia porque cree que no te merezco». Eduardo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Dale tiempo, Josefina. Terminará aceptándote. Han pasado 6 meses y cada día es peor.
La voz de Josefina se quebró. Y lo que más me duele es que tú nunca me defiendes. ¿Qué quieres que haga? ¿Enfrentarme a mi madre en medio de su cumpleaños? Quiero que actúes como mi esposo, no como su hijo obediente. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Josefina se dio cuenta de que jamás podría contar con Eduardo para protegerla de doña Mercedes. Si quería justicia, tendría que tomarla con sus propias manos. La biblioteca de la universidad estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Josefina repasaba sus apuntes de administración de empresas, la carrera que había retomado tras mudarse a Puebla. Frente a ella, su única amiga en la ciudad, Mariana Díaz, la observaba con preocupación. ¿Estás segura de lo que quieres hacer, Josefina?, preguntó Mariana en voz baja. Los Montero son gente poderosa en Puebla. Estoy harta de agachar la cabeza, respondió Josefina, cerrando el libro con determinación. No puedo seguir viviendo así, Mariana. Cada día es una nueva humillación. Pero investigar los negocios de tu suegro. No voy a hacer nada ilegal, solo quiero información. En las últimas semanas, Josefina había comenzado una meticulosa investigación sobre la familia de su esposo. Durante años, los Montero habían proyectado una imagen de rectitud y honorabilidad en Puebla, pero Josefina sospechaba que bajo esa fachada perfecta se ocultaban secretos. El profesor Ramírez entró en la biblioteca y se acercó a su mesa. «Señora Montero, aquí tiene los documentos que me pidió», dijo entregándole discretamente una carpeta. «Son registros públicos, pero tenga cuidado con lo que hace con esta información». Josefina asintió, agradecida. Como estudiante destacada, había conseguido ganarse la confianza del profesor de Derecho Mercantil, quien le había facilitado acceso a archivos históricos de empresas locales. «¿Qué encontraste?», preguntó Mariana cuando el profesor se alejó. Josefina abrió la carpeta y recorrió los documentos con la mirada. Hace 20 años, cuando la fábrica textil de los Montero estaba al borde de la quiebra, milagrosamente consiguieron un préstamo millonario del gobierno estatal, susurró. ¿Sabes quién era entonces el secretario de Desarrollo Económico? El hermano de doña Mercedes. Eso no prueba nada ilegal, Josefina. No, pero es solo la punta del iceberg. Sus ojos brillaron con determinación. Hay más, mucho más. Don Francisco no construyó su imperio solo con trabajo duro como siempre presume. Durante días, Josefina había trazado meticulosamente las conexiones entre los negocios de los Montero y diversos escándalos de corrupción que nunca llegaron a salpicarlos directamente. Contratos gubernamentales otorgados sin licitación, terrenos adquiridos a precios irrisorios justo antes de grandes proyectos de infraestructura, competidores que misteriosamente cerraban tras inspecciones sorpresa. «Lo que no entiendo es qué piensas hacer con toda esta información», dijo Mariana. Josefina guardó los documentos en su bolso con cuidado. «Por ahora, seguir investigando. Quiero tener todas las piezas del rompecabezas antes de hacer mi movimiento». Esa tarde, al regresar a la mansión Montero, Josefina se encontró con su cuñada Lucía en el jardín. A diferencia de Eduardo, Lucía siempre había sido amable con ella, quizás porque también sufría bajo el yugo de doña Mercedes. «Josefina, te estaba buscando», dijo Lucía acercándose con expresión preocupada. «Mi madre está organizando una cena para el gobernador este fin de semana y me pidió que te diera esto». Le entregó un sobre. Dentro había una tarjeta con instrucciones detalladas sobre cómo debía vestirse, comportarse e incluso qué temas de conversación evitar durante la cena. «Es humillante», murmuró Josefina, apretando la tarjeta entre sus dedos. «Lo sé», Lucía bajó la voz. «Ha hecho lo mismo conmigo toda mi vida. Controlar, criticar, humillar. Es su forma de mantener el poder». Josefina miró a su cuñada con renovado interés. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Recuerdas cuando tu padre consiguió el préstamo para salvar la fábrica textil?» La expresión de Lucía cambió sutilmente. «¿Por qué preguntas por eso?» «Simple curiosidad. Eduardo mencionó que fue un momento crucial para la familia». Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. «No fue un préstamo», susurró. «Fue un desvío de fondos públicos. Mi tío Jorge arregló todo. Hubo un escándalo que casi estalla, pero... ¿Pero? Alguien desapareció. Un periodista que investigaba el caso. Oficialmente fue un accidente, pero...» Josefina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había esperado encontrar evidencia de corrupción,
pero no algo tan oscuro. ¿Tu madre estuvo involucrada? Mi madre siempre está involucrada en todo, respondió Lucía con amargura. Es ella quien realmente maneja los hilos en esta familia, no mi padre. En ese momento, Josefina comprendió que había subestimado a su adversaria. Doña Mercedes no era simplemente una suegra despótica, era una mujer peligrosa acostumbrada a eliminar obstáculos. Esa noche, mientras Eduardo dormía, Josefina se deslizó silenciosamente hasta el despacho de don Francisco. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los archivos guardados en el antiguo escritorio de caoba. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en reconocerlo cuando lo viera. En el tercer cajón, bajo una pila de documentos insignificantes, encontró un sobre amarillento marcado como Asunto Rivero. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Eran fotografías y recortes de periódicos sobre Javier Rivero, el periodista desaparecido. Una nota manuscrita detallaba un pago de $50,000 a alguien identificado solo como El Águila. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, fotografió los documentos con su teléfono y devolvió todo a su lugar. Se escondió tras las cortinas justo cuando la puerta se abría. Doña Mercedes entró en el despacho, seguida por un hombre que Josefina no reconoció. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la noche sus palabras llegaban claramente hasta su escondite. El gobernador está nervioso por la Auditoría Federal, dijo el hombre. Necesita garantías de que nada lo vinculará con ustedes. Dile que se tranquilice, respondió doña Mercedes con desdén. Hemos manejado situaciones peores. Además, su hija se casa el próximo mes. Sería una pena que algo empañara la celebración. Era una amenaza apenas velada. Josefina contuvo la respiración, comprendiendo que estaba presenciando algo que no debía ver. Cuando finalmente se marcharon, salió temblorosa de su escondite. Ya no había vuelta atrás. Tenía pruebas de que los Montero no eran la familia respetable que pretendían ser, pero exponerlos significaría poner en riesgo su propia seguridad. Por primera vez, se preguntó si su deseo de venganza merecía el peligro al que se exponía. La cena con el gobernador transcurría exactamente como doña Mercedes había planeado. La mansión Montero brillaba con luces y flores, los mejores vinos fluían generosamente y la conversación giraba en torno a temas cuidadosamente seleccionados. Josefina, vestida según las instrucciones recibidas, interpretaba el papel de esposa decorativa que su suegra esperaba de ella. «Tu esposa es encantadora, Eduardo», comentó el gobernador Salgado, sonriendo a Josefina. «¿De qué familia es?» Antes de que Eduardo pudiera responder, doña Mercedes intervino con una sonrisa tensa. «Josefina viene de un pequeño pueblo en Oaxaca. Su padre es, ¿cómo decirlo?, un hombre de campo». El tono condescendiente era inconfundible. Josefina apretó la servilleta bajo la mesa, pero mantuvo una sonrisa serena. «Mi padre es agricultor, señor gobernador», dijo con voz clara. «Cultivar la tierra es un trabajo honrado». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. La implicación era obvia para todos los presentes, a diferencia de ciertos negocios. «Por supuesto que lo es», respondió el gobernador, visiblemente incómodo. «La agricultura es la base de nuestra economía». Doña Mercedes le lanzó una mirada furiosa a Josefina, quien la sostuvo sin pestañear. Era la primera vez que se atrevía a desafiarla públicamente, y la adrenalina corría por sus venas como fuego. Cuando los invitados pasaron al salón para el café, Josefina se acercó discretamente al gobernador. «Señor Salgado, hay algo importante que quisiera comentarle en privado, sobre ciertos documentos relacionados con un periodista llamado Javier Rivero». El color abandonó el rostro del político. «No sé de qué me habla, señora Montero. Creo que sí lo sabe». Josefina mantuvo la voz baja y calmada. «Y también sabe que esos documentos podrían interesar mucho a la Auditoría Federal». Fue solo un momento, pero suficiente para que doña Mercedes, siempre vigilante, notara el intercambio. Con paso decidido se acercó a ellos. «Gobernador, veo que está conociendo mejor a mi nuera», dijo enlazando su brazo con el del político. «Espero que no lo esté aburriendo con sus historias de pueblo». «Al contrario», respondió él visiblemente nervioso. «La señora Montero es fascinante». Durante el resto de la velada, Josefina sintió la mirada de doña Mercedes siguiéndola como un halcón. Había cruzado una línea y lo sabía.
La guerra estaba declarada abiertamente. Al día siguiente, mientras desayunaba sola en la terraza, don Francisco se sentó frente a ella. Su expresión era grave. «Josefina, ¿qué le dijiste anoche al gobernador Salgado?» «¿Por qué lo pregunta?» «Porque llamó esta mañana, muy alterado. Mencionó algo sobre un periodista». Josefina depositó su taza con calma. El momento había llegado antes de lo que esperaba. «Don Francisco, sé lo que pasó con Javier Rivero. Sé sobre el Águila y los $50,000. Sé sobre el desvío de fondos y todos los negocios turbios que han mantenido a flote el imperio Montero». El patriarca palideció visiblemente. «¿Qué quieres, dinero?» «No, don Francisco, quiero respeto». Josefina lo miró directamente a los ojos. «Quiero que su esposa deje de humillarme. Quiero ser tratada como un miembro de esta familia, no como una intrusa que debe ser tolerada». Don Francisco se pasó una mano temblorosa por el rostro. «No sabes con quién te estás metiendo, Josefina. Mi esposa...» «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», lo interrumpió. «La pregunta es, ¿sabe ella con quién se metió?» Esa tarde doña Mercedes la citó en su salón privado. La matriarca la esperaba sentada como una reina en su trono, con un vaso de whisky en la mano. Contra lo que Josefina esperaba, sonreía. «Siéntate, querida», dijo con una cordialidad que erizó la piel de Josefina. «Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación de mujer a mujer». Josefina tomó asiento, manteniendo la guardia alta. «Francisco me ha contado sobre vuestra interesante charla de esta mañana», continuó doña Mercedes. «Debo admitir que te subestimé. Pensé que eras solo una cazafortunas sin cerebro que había seducido a mi hijo». «Y yo pensé que usted era solo una snob clasista», replicó Josefina. «Pero resulta que es mucho peor que eso». Doña Mercedes rió suavemente, sin humor. «Vayamos al grano, Josefina. Tienes información que podría perjudicarnos, y yo tengo el poder para hacer tu vida miserable. Parece que estamos en un impasse». «No necesariamente». Josefina se inclinó hacia adelante. «Yo no quiero destruir a la familia de mi esposo. Solo quiero lo que me corresponde, respeto y un lugar en esta casa». «¿Y qué te hace pensar que mereces ese lugar?» «El hecho de que, a diferencia de ustedes, yo no tengo que comprar mi respetabilidad ni amenazar a quienes se interponen en mi camino. Mi padre podrá ser un simple campesino, pero me enseñó valores que en esta casa parecen desconocer». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Doña Mercedes la estudió con una mirada calculadora. «Tienes agallas, lo reconozco», dijo finalmente, «pero cometes un error si crees que puedes chantajearme en mi propia casa». «No es chantaje, doña Mercedes, es negociación». Josefina se levantó. «Piénselo, yo no quiero escándalos ni venganza. Solo quiero paz para Eduardo y para mí». Mientras se dirigía a la puerta, la voz de doña Mercedes la detuvo. «Espero que entiendas que esto no ha terminado, Josefina». Ella se volvió y sonrió. «Lo sé, doña Mercedes, apenas está comenzando». Esa noche Josefina no pudo dormir. Había desafiado abiertamente a la matriarca de los Montero y sabía que habría consecuencias. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría doña Mercedes para silenciarla? 3 días después de su confrontación con doña Mercedes, Josefina notó cambios sutiles en la dinámica familiar. Los sirvientes, que antes apenas le dirigían la palabra por temor a la matriarca, ahora la trataban con un respeto cauteloso. Don Francisco evitaba encontrarse con ella, mientras que Lucía parecía dividida entre el miedo y la admiración. Solo Eduardo permanecía ajeno a la tensión que flotaba en la mansión. «Has estado muy callada estos días», le dijo una noche, mientras se preparaban para dormir. «¿Todavía estás molesta por lo de la cena?» Josefina lo miró con una mezcla de ternura y frustración. Su esposo era un buen hombre, pero vivía en una burbuja, protegido por su privilegio y el amor ciego hacia su familia. «Eduardo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente la fortuna de tu familia?» Él frunció el ceño, confundido. «Del trabajo duro de mi padre, por supuesto. La fábrica textil ha estado en la familia por 3 generaciones. ¿Y nunca te pareció extraño que, cuando estaba al borde de la quiebra, milagrosamente consiguieran fondos para salvarla? ¿A qué viene esto, Josefina?» Eduardo se tensó visiblemente. «Mi padre es un hombre honrado». Josefina suspiró. Había esperado este momento, pero aún así dolía ver la negación en los ojos de su esposo. «Tu padre quizás lo sea, Eduardo, pero tu madre...» «Basta», la interrumpió él.
No permitiré que hables así de mi familia. Si tienes algún resentimiento con mi madre, resuélvelo con ella, pero no inventes historias para justificarte. No son historias, Eduardo. Josefina abrió el cajón de su mesita de noche y sacó copias de los documentos que había encontrado. Esto es real. Tu familia está involucrada en corrupción, desvío de fondos e incluso en la desaparición de un periodista. Eduardo palideció mientras revisaba los documentos con manos temblorosas. Esto no puede ser verdad. Lo es, y tu madre lo sabe. Por eso me trata como lo hace, porque sabe que vengo de una familia humilde pero honrada, y eso es algo que ella nunca podrá comprar con todo su dinero. Eduardo se dejó caer en la cama, visiblemente abatido. ¿Qué piensas hacer con esto? La pregunta flotó entre ellos como una nube de tormenta. Josefina se sentó a su lado y tomó sus manos. Eso depende de ti, Eduardo, dijo suavemente, y de tu madre. La mañana siguiente, durante el desayuno, la tensión era palpable. Doña Mercedes apenas tocó su comida, mientras don Francisco fingía leer el periódico con interés. Eduardo miraba alternativamente a su madre y a su esposa, como si las viera por primera vez. «Madre», dijo finalmente, «Josefina me ha mostrado ciertos documentos». Doña Mercedes dejó su taza con manos temblorosas. «¿Qué clase de documentos?» «Sobre el caso Rivero, sobre el préstamo gubernamental, sobre el Águila». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Francisco dejó caer el periódico, mientras Josefina observaba la escena con el corazón acelerado. «Eduardo, hijo mío», comenzó doña Mercedes con voz controlada, «hay cosas que se hacen por el bien de la familia. Decisiones difíciles que... «Decisiones difíciles», la interrumpió Eduardo alzando la voz por primera vez. «¿Llamas así a sobornar funcionarios? ¿A silenciar periodistas? No lo entiendes», exclamó doña Mercedes, golpeando la mesa. «Todo lo hice para proteger a esta familia, para darte el futuro que merecías». «Yo nunca pedí un futuro construido sobre mentiras», replicó Eduardo levantándose. «Y definitivamente nunca pedí una madre que humillara a mi esposa para mantener su ilusión de superioridad moral». Doña Mercedes miró a Josefina con odio. «Tú le has metido estas ideas en la cabeza. Has envenenado a mi hijo contra mí». «No, madre», intervino Eduardo. «Tú lo hiciste sola, con cada humillación, con cada mentira». Josefina solo me abrió los ojos. La matriarca se levantó temblorosa. «Francisco, di algo. Tu hijo está eligiendo a esa advenediza sobre su propia familia». Don Francisco parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Quizás sea hora de afrontar la verdad, Mercedes», dijo con voz cansada. «Hemos vivido demasiado tiempo en esta mentira». «¿Tú también?» Doña Mercedes lo miró incrédula. «¿Después de todo lo que he hecho por esta familia?» «Precisamente por eso», respondió don Francisco, «por lo que has hecho, por lo que nos has hecho hacer a todos». En ese momento, Josefina se dio cuenta de que había conseguido más de lo que esperaba. No solo había expuesto la verdad, sino que había liberado a Eduardo y a don Francisco de décadas de manipulación. «No quiero destruir a esta familia», dijo rompiendo el silencio. «Solo quiero que cambie, que sea honesta, que se respete, que me respete». «¿Y cómo propones que suceda eso?», preguntó doña Mercedes con desdén. «Para empezar, donando parte de la fortuna familiar a causas justas», respondió Josefina, «compensando, en la medida de lo posible, el daño causado. Y sobre todo construyendo un futuro diferente, basado en principios, no en apariencias». Eduardo tomó su mano y la apretó con fuerza. «Eso es exactamente lo que haremos», dijo mirando a sus padres. «Juntos, Josefina y yo». 6 meses después, la mansión Los Altos de San Miguel acogía una nueva celebración, pero esta vez el ambiente era diferente. En lugar de la opulencia ostentosa de antes, había una sencilla elegancia. Y en lugar de políticos y empresarios, los invitados eran en su mayoría estudiantes universitarios y activistas comunitarios. Josefina, radiante en un vestido sencillo, recibía las felicitaciones por la inauguración de la Fundación Montero Ruiz, dedicada a financiar estudios universitarios para jóvenes de comunidades rurales. «Estoy orgulloso de ti», le susurró Eduardo, abrazándola por la cintura. «Has transformado no solo a mi familia, sino a mí mismo». Desde un rincón del salón, doña Mercedes observaba la escena. Había perdido peso y su rostro mostraba líneas de preocupación que antes no tenían.
La investigación federal sobre la desaparición de Rivero seguía su curso, aunque la familia había colaborado voluntariamente, proporcionando toda la información disponible. Josefina se acercó a ella con 2 copas de champán. «Brindemos, doña Mercedes», dijo, ofreciéndole una, «por los nuevos comienzos». La mujer aceptó la copa con gesto cauteloso. «Ganaste, Josefina. Destruiste todo lo que construí». «No, doña Mercedes, no destruí nada que mereciera ser preservado». Josefina la miró con serenidad. «Y no se trata de ganar o perder, se trata de hacer lo correcto». «¿Y qué sabes tú de lo correcto?», replicó la mujer, aunque sin la fiereza de antes. «Nunca tuviste que luchar por tu lugar en un mundo que te despreciaba por ser mujer». Por primera vez, Josefina vislumbró algo de la verdadera Mercedes, la joven que había tenido que pelear duro en un entorno hostil. «Quizás tengamos más en común de lo que cree», dijo suavemente. «Ambas hemos luchado contra el desprecio y la subestimación. La diferencia es que usted eligió convertirse en lo que odiaba, mientras que yo elegí cambiarlo». Doña Mercedes la miró largamente, como si la viera por primera vez. «Eres más fuerte de lo que pensé», admitió finalmente. «Mi hijo, ¿es feliz contigo?». «Pregúnteselo usted misma», respondió Josefina. «Está aprendiendo a ser su propio hombre, no solo el hijo de Mercedes Montero». La matriarca asintió levemente y tras un momento de duda alzó su copa. «Por los nuevos comienzos, entonces», dijo y bebió. Mientras Josefina regresaba junto a Eduardo, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La venganza que había planeado se había transformado en algo más valioso. Una oportunidad de redención, no solo para ella, sino para toda la familia Montero. El camino no sería fácil. Doña Mercedes tardaría en cambiar, si es que alguna vez lo hacía completamente. La investigación sobre el caso Rivero podría tener consecuencias legales. Pero por primera vez desde que entró en esa casa, Josefina sentía que tenía un lugar propio, no como la intrusa que debía adaptarse, sino como la mujer que había tenido el valor de enfrentar la mentira y transformar una dinastía. Mientras Eduardo conversaba animadamente con un grupo de estudiantes becados, Josefina observó el salón donde tantas veces se había sentido juzgada. Las mismas paredes, los mismos retratos de antepasados, pero todo parecía diferente ahora. O quizás era ella quien había cambiado. Don Francisco se acercó a ella con paso lento. Los últimos meses habían sido duros para él, enfrentando la verdad sobre el imperio que había ayudado a construir. «Josefina», dijo con voz baja, «quiero agradecerte». «¿Agradecerme?». Josefina lo miró sorprendida. «Después de todo lo que ha pasado». «Precisamente por eso», respondió él, mirando hacia donde estaba su esposa. «Durante años viví con miedo. Miedo de que se descubriera la verdad, miedo de perderlo todo, incluso miedo de mi propia esposa. Tú nos has liberado de eso. La verdad siempre sale a la luz, don Francisco. Yo solo aceleré el proceso, y has dado a mi hijo algo que ni todo mi dinero pudo darle: integridad». El anciano sonrió con tristeza. «Es una lección tardía para mí, pero quizás no demasiado tarde». En ese momento, Lucía se unió a ellos. Desde la confrontación familiar, la relación entre Josefina y su cuñada se había fortalecido. Unidas por la experiencia compartida de vivir bajo el dominio de doña Mercedes, habían desarrollado un vínculo genuino. «¿Has visto la cara de mamá?», susurró Lucía con una mezcla de diversión y asombro. «Nunca pensé que la vería mezclándose con gente común, como ella los llamaba». Efectivamente, doña Mercedes conversaba ahora con una joven indígena, una de las primeras beneficiarias de la beca. Su expresión era una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Dale tiempo», respondió Josefina. «Está aprendiendo un nuevo lenguaje». «Como todos nosotros», añadió don Francisco. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando los últimos invitados se marcharon, Josefina se encontró a solas con Eduardo en el jardín. La luna iluminaba las bugambilias que trepaban por los muros de la hacienda, y el aire fresco llevaba el aroma de los naranjos. «Nunca pensé que podríamos llegar a esto», dijo Eduardo abrazándola. «Cuando te conocí en aquella exposición en Oaxaca, me enamoré de tu fuerza, de tu autenticidad. Luego, al verte sufrir aquí, sentí que te estaba perdiendo poco a poco». «Hubo momentos en que pensé en dejarte», confesó Josefina. «No por falta de amor,
sino porque no soportaba convertirme en alguien que no era, solo para encajar en tu mundo. Y ahora has transformado mi mundo para que encaje contigo. Eduardo sonrió. Eso requiere más valor que simplemente adaptarse. Josefina pensó en su padre, el humilde agricultor que le había enseñado que la dignidad no tiene precio. Pensó en su madre, que había limpiado casas ajenas para que ella pudiera estudiar. Pensó en su pueblo, donde la riqueza se medía en vínculos comunitarios, no en cuentas bancarias. «Sabes, cuando tu madre me gritó aquello sobre el tenedor», dijo, recordando el día que desató todo, «sentí tanta vergüenza. Pero ahora me doy cuenta de que la vergüenza nunca debió ser mía». «Lo sé, amor». Eduardo besó su frente. «Y te prometo que nuestros hijos nunca tendrán que sentir vergüenza por sus raíces. Estarán orgullosos de ser Montero y también de ser Ruiz». Un año después, la llegada de Martín, el primer nieto de los Montero, selló la reconciliación familiar. Doña Mercedes, contra todo pronóstico, se convirtió en una abuela devota. La mujer que había despreciado los orígenes humildes de Josefina ahora aprendía con interés las tradiciones oaxaqueñas para transmitírselas al pequeño. La investigación sobre el caso Rivero finalmente concluyó con un acuerdo. Don Francisco y doña Mercedes evitaron la cárcel gracias a su cooperación completa y a una generosa restitución económica a la familia del periodista. El verdadero responsable, el Águila, fue identificado y procesado. La Fundación Montero Ruiz se convirtió en un referente nacional de responsabilidad social empresarial. Eduardo y Josefina transformaron la fábrica textil en una cooperativa donde los trabajadores tenían participación en las decisiones y en las ganancias. El imperio económico era menor, pero estaba construido sobre bases sólidas y éticas. Una tarde, mientras Josefina mecía al pequeño Martín en la terraza, doña Mercedes se sentó junto a ella. La relación entre ambas mujeres nunca sería de completa confianza, pero había evolucionado hacia un respeto mutuo. «A veces me pregunto qué habría pasado si no te hubiera tratado como lo hice aquel día», dijo la anciana, observando a su nieto. «Si te hubiera aceptado desde el principio, probablemente seguiríamos viviendo en la mentira», respondió Josefina con franqueza. «Usted seguiría controlando a todos con mano de hierro, y yo habría terminado convirtiéndome en una sombra de mí misma». Doña Mercedes asintió lentamente. «Es extraño cómo funciona la vida», murmuró. «Intenté destruirte porque te veía como una amenaza para mi familia, y resultaste ser su salvación». Josefina miró a la mujer que tanto la había hecho sufrir, y sintió, no afecto, pero sí una especie de comprensión. «Todos merecemos una segunda oportunidad, doña Mercedes, incluso usted». Mientras el sol se ponía sobre la hacienda a los altos de San Miguel, Josefina contempló el horizonte. Había llegado a esa casa como una extraña, humillada y menospreciada. Ahora formaba parte de su historia, no como la nuera que se adaptó, sino como la mujer que tuvo el valor de transformarla. El pequeño Martín se removió en sus brazos, abriendo brevemente sus ojos oscuros antes de volver a dormirse. En su rostro Josefina podía ver rasgos de los Montero y de los Ruiz, unidos en perfecta armonía. Era la promesa de un futuro diferente, construido no sobre apariencias y secretos, sino sobre verdad y reconciliación. La venganza que había planeado contra su suegra se había convertido en algo mucho más poderoso: redención. No solo para ella, sino para toda una familia atrapada en sus propias mentiras. Y en ese proceso, Josefina había descubierto que la verdadera fortaleza no está en humillar a otros, sino en tener el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Puebla, Josefina supo que había encontrado por fin su lugar en el mundo. No era el que doña Mercedes había designado para ella, sino el que ella misma había creado con coraje, determinación y, en última instancia, compasión.